Los casos más oscuros de los media, parte 2. ¿Cuáles son los casos más oscuros y aterradores de Lost Media? En esta segunda parte vamos a continuar explorando archivos para descubrirlo. En mayo de 1989, un show británico llamado Bullseye transmitió un episodio que no tardaría en desaparecer. Ahora, para darnos una idea, el formato del show era simple. 3 equipos de 2 personas competían lanzando dardos mientras respondían preguntas. Bien, pues John Cooper fue uno de los concursantes durante este episodio. Era un hombre que no tenía nada de especial, pero esta noche tenía algo de suerte con los dardos. En un punto del juego, Jim Bowens, el presentador del show, le hace una pregunta a John. Le pregunta acerca de uno de sus pasatiempos. You've got an unusual hobby, John, haven't you? Oh yes, the scuba diving. The scuba diving. Well, apparently it's the place to do it down there, isn't it? Well, we've got the deep water where you can sort of swim over mountains and all sorts. Yeah. En el clip, John dice que le gusta ir a bucear, pero verán, había algo que estaba ocultando, algo que nadie imaginaba. Ahora, poco después, John y su compañero obtienen el puntaje más bajo de todos. Jim les da una oportunidad más, pero estos no pueden hacerlo y se van a casa sin nada. Todos olvidaron el episodio. Solo se conservó este fragmento, pero no fue por accidente. Verán, en realidad este Lost Media sería una pieza clave de algo más siniestro. Cuando el episodio desapareció, muchos se preguntaron por qué, y la respuesta vino de años atrás. Ahora, en 1988, John ¿Por qué estás con los policías, John? Cooper fue sentenciado a 16 años de prisión por más de 30 robos. Parecía un criminal más. Pero años después, en los 2000, la policía descubrió algo. Verán, una unidad especial para revisar casos antiguos sin resolver comenzó a ver los que estaban archivados, y uno de estos los llevó a John. Este caso era de 1985, 4 años antes de que John concursara en Bullseye. En este año, los hermanos Richard y Helen Thomas estaban en su granja. Esta noche, John estaba merodeando y llevaba días acechándolos sin que ellos supieran. Poco después, John entró con una escopeta listo para robar. En cuanto cruzó por la puerta, fue directo a los hermanos, y sin pensarlo, se deshizo de ellos. Luego de esto provocó un incendio para borrar toda evidencia de lo que había pasado, así que cuando los bomberos llegaron, solo encontraron los cuerpos de los Thomas. Poco después descubrirían que ambos fallecieron debido a impactos de un arma, pero jamás supieron cómo sucedió. Ahora, Amigo, lo que debe ser disparar una escopeta, ¿no? durante El años la retroceso debe ser tremendo. teoría fue que los hermanos planearon esto como su despedida, y el caso quedó sin resolver. Pero por otro lado, John seguía libre, así que continuó Lo peor es que tenía cara de bueno, John. con sus crímenes durante años. En 1989, y apenas unas semanas después de su aparición en Bullseye, John salió con su escopeta. Estaba acechando en un sendero, esperando a cualquier persona que intentara disfrutar de una caminata tranquila. Pero verán, este sendero estaba justo a un lado de la zona donde John iba a bucear, justo la misma zona de la que habla en el clip que vimos. Pero esa tarde, Peter y Wenda Dixon, que estaban de vacaciones, fueron esas personas desafortunadas que pasaron por ahí. Cuando cruzaron por el punto donde John estaba, este saltó y los amenazó. Les ordenó darles sus tarjetas bancarias, los pines y su dinero. Peter le entregó 300 libras, pero eso no fue suficiente, así que John levantó su escopeta y acabó con ellos. ¿Por qué? Durante los siguientes años, John continuó así, hasta que en marzo de 1996 todo cambió. Un día, John emboscó a 5 adolescentes en un campo. Los amenazó y se llevó a 2 chicas del grupo para luego abusar de ellas. Hasta aquí, John seguía confiado que jamás lo atraparían. Pero lo que no se esperaba eran las nuevas tecnologías forenses que llegarían en los 2000. Así que unos años después, en 2006, cuando John ya estaba encerrado, las pruebas archivadas del caso revelaron más. Había restos Pero él solo quería bucear, ¿no? de ADN de John. Y cuando analizaron los objetos de John, descubrieron que había una mancha de sangre de Peter Dixon en su escopeta y unos shorts que John tenía en casa. Pero luego encontraron fibras de su ropa y guantes. Estas coincidían con fibras halladas en la escena del fuego de los Thomas y el lugar donde encontraron los cuerpos de los Dixon. Y otra prueba era un retrato hablado. Era de un hombre que usó la tarjeta de Peter en 1989. Pero poco después de todo esto, la policía descubrió que John había participado en el show de Bullseye.
y cuando compararon el retrato hablado con el video de John confirmaron todo. Su rostro coincidía con el del retrato. Gracias a esto, John recibió una condena más grande. Fue diagnosticado como un psicópata. Únicamente queda un fragmento del episodio de Bullseye, y el resto del programa donde John aparece jamás se ha vuelto a ver. Antes de pasar a la siguiente historia, les contaré algo. Verán, en los últimos meses he estado cambiando algunas cosas. Es octubre Me metió promo. de 1999. Los residentes del extremo sur de Fort Worth notaron algo ¿Ya habías nacido en 1999 tú? ¿Ya estabas en este mundo? extraño en el aire. Un olor repugnante. Este olor invadía hogares, calles y escuelas. Luego de días, los residentes, que estaban preocupados, contactaron a las autoridades. Querían saber qué ocurría, pero ¿de dónde venía este olor? Verán, en una esquina de un vecindario cercano estaba Mexia, un supermercado que había sido abandonado. El edificio donde estaba era propiedad de una familia de Laos. Ahora, Mexia sirvió durante años a su comunidad, pero ahora estaba pudriéndose lentamente. Los videos del Mexia parecen sacados de los backrooms, es decir, pasillos vacíos, un gran silencio y la imagen de un sitio que está agonizando. Las personas a cargo se fueron debido a que el negocio quebró, dejando toda la mercancía en el interior, y ahora estaba en descomposición. Los productos refrigerados como carne y el pescado ahora estaban en descomposición. La leche y otros productos lácteos explotaron debido al proceso de fermentación. El aire adentro era irrespirable debido al olor y los gases de la descomposición. Cuando las autoridades llegaron, el Mexia Qué asco. estaba lleno de gusanos, cucarachas, ratas y otros insectos que se anidaron adentro. El Mexia llevaba alrededor de 3 meses deshabitado. Durante los siguientes días, el Departamento de Salud declaró al sitio como un peligro para la salud. No tardaron en crear un plan de limpieza. Pensaron en demoler el lugar, pero pronto se dieron cuenta que esto sería un error. Verán, debido a las ratas e insectos, demoler el edificio sería arriesgado. Si lo hacían, entonces todas estas plagas terminarían dentro de las casas vecinas. Es por eso que el departamento tuvo que hacer un plan B. El nuevo plan era entrar y limpiar todo a mano. El equipo entró con tanques de oxígeno, trajes especiales para material peligroso, y luego comenzaron a embolsar y quitar la comida podrida. La limpieza comenzó en noviembre y tomó poco más de 2 semanas de trabajo intenso. ¿Por qué no lo hicieron la primera semana que quedó abandonado en vez de esperar 10 años? El siguiente paso fue fumigar, Pregunto. pero esto no fue fácil. Verán, no solo había que caminar entre miles de insectos y ratas, sino que el equipo de limpieza más tarde dijo que era imposible ver a unos metros adelante. Esto debido a las miles de moscas que cubrían el aire. Todo el proceso de desinfección tardó 1 mes. Ahora, para diciembre el edificio estaba vacío, pero hay quienes dicen que luego de todos estos años aún hay un olor extraño. Años después la propiedad fue comprada y convertida en otra tienda. Muchos de estos videos que has visto fueron de un documental de History Channel y otros que han sido rescatados con los años. Pero esto apenas es la superficie. Verán, hubo una gran cobertura en los noticieros. Durante esta se grabaron decenas de horas de metraje del edificio antes de la limpieza. Todos estos mostraban el verdadero estado del Mexia, pero muchos de estos continúan perdidos. Algunas personas aseguran que durante la cobertura recuerdan haber visto videos donde las ventanas del Mexia estaban negras. Esto debido a las miles de cucarachas que las cubrían. Así que solo imaginemos por un momento la Qué asco, amigo. situación. Es decir, el olor en verdad debió haber sido asqueroso. O sea, imagínate el olor nefasto. O sea, imagínate vivir cerca de ahí, ya ni entrar, cerca de ahí. Hasta hoy solo unos pocos clips han salido a la luz y lo Huele a tu demás habitación. sigue perdido. Ahora vayamos un nivel más abajo. El 15 de abril de 1989 hubo un partido de fútbol entre el equipo de Liverpool y el Nottingham. Este fue en el estadio Hillsborough, en Yorkshire del Sur. Era un partido de semifinal, así que el estadio estaba lleno de fanáticos. Ahora, durante los últimos años hubo algunas preocupaciones. Para el Resident Evil, ¿verdad? Para el Resident Evil, ¿verdad? ¡Hija de puta! Ya lo pago.
Kazuma, ¿no preferís pagarte una serie? O sea, con eso tenés como 8 capítulos. Bueno. Anoten, sábado jugamos Resident Evil. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El último es el 9, ¿no? El último es el 9, ¿no? El último es el 9, ¿no? Pero muchísimas gracias, Kazuma, por las 25 subs. Vaya locurón, ¿eh? Entonces jugamos al último. Una entrada por donde llegaron cientos de personas. Todas estas entraron corriendo y se acumularon en una zona que ya estaba saturada. El resultado de este incidente fue 38 personas lastimadas. Ahora, afortunadamente no ocurrió nada más grave, pero esto mostró que el estadio no estaba diseñado para recibir grandes cantidades de gente. Luego de esto el estadio fue rediseñado. Se le colocaron algunas cercas para separar zonas y así poder controlar el movimiento de las personas. Pero esto no fue suficiente, y el día de la semifinal entre el Liverpool y el Nottingham ocurrió algo terrible. Este día la policía colocó oficiales que no tenían experiencia controlando multitudes. Así que cuando las hordas de gente comenzaron a llegar, empezó el conteo hacia un desastre. Ese día miles de fans del Liverpool llegaron tarde debido a los trenes y autobuses retrasados. Las personas comenzaron a acumularse afuera en la sección de torniquetes, pero aquí es donde todo comenzó. Los oficiales no tenían ningún plan claro, y mientras tanto la zona comenzaba a saturarse. A eso de las 2:35 p.m. la entrada... Pensar que antes los barras ingleses eran considerados como lo top de lo top, y ahora los marroquíes les cogen sus mujeres. Oh. ¿Cómo ha cambiado el mundo, loco? En estos años los hooligans eran literalmente lo más picante que había, y ahora va un marroquí y le coge la germo enfrente de ellos. Era un caos. Y minutos después, a las 2:52... No eran los españoles, son los indios, es verdad, a estos se los cogen los indios. A estos los indios le rompen el culo a sus mujeres. El comandante a cargo de la seguridad del estadio recibió un informe. Este advertía del riesgo en la zona de torniquetes, así que el comandante ordenó abrir la puerta C. Pero esto solo hizo que los fanáticos entraran corriendo desesperados al estadio. Aproximadamente 2000 personas entraron a las gradas mientras el partido comenzaba. Y a partir de aquí la situación... A ver, es la deuda kármica, ¿no? O sea, los ingleses tenían de colonia todo y cuando lo agarraron le cogieron bien la germu, ¿no? Es la buena deuda kármica. Solo empeoró. Solo habían pasado 4 minutos del partido cuando todo sucedió. ¡Oh! Las personas emocionadas comenzaron a acercarse a los bordes de las gradas. Luego de esto las barreras cedieron, y eso provocó que muchas personas cayeran al suelo sin posibilidad de levantarse. Lo peor fue que otras personas que intentaban salir desesperados comenzaron a pasar por encima de los que estaban en el suelo. Pero la policía no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Este no es Kenny Dalglish. This is not Kenny Dalglish. Hasta que fue demasiado tarde. Ahora, cuando intentaron responder a la emergencia, lo hicieron mal. No hubo organización. Todo fue lento. Y lo peor fue la confusión. Verán, la policía creyó que los fans que intentaban huir estaban invadiendo la cancha, así que los empujaban de vuelta a las áreas peligrosas, lo que ocasionó que fallecieran. En total, 97 personas perdieron la vida y 766 resultaron heridas. El partido fue detenido a las 3:06 p.m., pero para entonces el daño ya estaba hecho. Después del incidente, la policía intentó manipular la narrativa. Dijeron que todo había sido culpa de los fans. El comandante aseguró que los fans habían forzado la entrada. Esta versión de la policía salió en los periódicos. ¡Pero cómo lo señala! Luego ocurrió algo extraño. Verán, el estadio Hillsborough era famoso por su sistema de vigilancia. No solo tenía una gran cantidad de cámaras, sino que varias de estas apuntaban hacia la entrada. Esas cámaras pudieron haber grabado las fallas de seguridad,
pero luego dijeron que varias de estas no habían grabado nada, o que las cintas no estaban. Pero Roger Holdsworth, un técnico de video que estuvo a cargo de las cámaras ese día, salió años después, diciendo que no era cierto. Dijo que ese día él mismo vio las cámaras funcionando. También contó que horas después de la tragedia tuvo que extraer las cintas de las cámaras. Esto para evitar que fueran borradas automáticamente. Las guardó en un armario para protegerlas, pero poco después 2 de estas cintas desaparecieron. Al día de hoy siguen siendo un lost media. Muchos creen que ahí está la verdad, pero nadie ha podido explicar quién se llevó esas 2 cintas y por qué. Me las llevé yo. Porque uno de ellos me lo pidió. Lo que ves es solo una parte del metraje que se logró rescatar y salió a la luz con los años. Así que claramente la policía mintió. Pero estos son apenas la superficie. Verán, se dice que hay más videos y documentos. En estos se muestran las fallas de seguridad de los túneles, gradas y tras el incidente. Estos siguen perdidos. Ahora, por otro lado, se descubrió que muchas de las declaraciones fueron editadas por la policía, lo que podría confirmar que hubo un encubrimiento. Pero eso jamás se podrá saber hasta que aparezcan esas cintas. Y ahora investiguemos el siguiente Lost Media. Estamos en 1928. Una película bíblica llamada El Arca de Noé llega al cine, dirigida por Michael Curtiz. Esta película fue grabada justo en plena transición entre las películas mudas y las primeras con sonido. Pero esta película fue criticada sobre todo por su duración. 2 horas con 15 minutos, que para 1928 era una eternidad. Luego de las... ¡Para! O sea que antes también eran generación TikTok. O sea que desde antes son generación TikTok. Mira. Ya, bebé, TikTok, ya. Críticas, la película fue retirada, y al poco tiempo llegó una versión recortada. Ahora, aquella versión extendida jamás volvió a ser vista, pero no solo es por el tiempo, sino por una escena en particular, la escena del diluvio. En ella podemos observar un set enorme con miles de extras. Varios de estos intentan salir de un templo que se derrumba para ir hacia el arca y salvarse. Es un set considerado imposible para 1928. Pero hay otras cosas ocurriendo al mismo tiempo. Ahora, lo más perturbador es que estas personas no estaban actuando. Verán, muchos podríamos pensar que los actores aquí lo están haciendo realmente bien. En la escena hay más de 2.2 millones de litros de agua cayendo. ¿Qué? Ahora, ninguno de estos extras sabían la cantidad de agua que correría este día. Así que cuando la escena inició, muchos fueron tomados por sorpresa y se dieron cuenta de la realidad, que era una escena peligrosa. Todos los actores lucharon por salvarse, pero 3 de ellos no lo lograron. ¿Me estás diciendo que se murieron los actores por tirarle 2 millones de litros de agua? Otros tuvieron accidentes. Antes de grabar la escena, el director ¡Sí, la cara del director! de fotografía, Hal Moore, intentó advertirle a Michael, pero este no hizo caso. Dijo que los actores debían estar listos para arriesgarse. Ahora, se dice que en el corte original de la película la escena del diluvio es más larga y violenta. Al parecer se podían ver las tragedias sucediendo en pantalla. Esos minutos fueron recortados y jamás volvieron a proyectarse. La versión original se perdió. Michael quería que el diluvio se viera real, pero el costo fue demasiado alto. Es un Lost Media terrible, pero estamos casi llegando al final. Y aquí veremos 2 casos que van más allá. Su puta madre. El 14 Peor que eso. de julio del 2019, una mujer de 34 años llamada Kim Devins y su hermana Olivia escuchan un golpe en la puerta. Cuando abren hay 2 oficiales de policía. Uno de ellos pide hablar con Kim. Empiezan a hacerle preguntas, pero de pronto Olivia grita. Un instante después sale de la cocina con su teléfono y luego muestra algo terrible. Ahora, para entender esta historia debemos ir hacia atrás. En 2017, Kim y su hija de 15 años, Bianca, que vivían en Utica, Nueva York, tuvieron una serie de problemas. Verán, Bianca luchaba con ansiedad y problemas emocionales. Hacer amigos en persona era casi imposible.
así que su refugio eran las redes sociales. No, lo peor. Ahora en este ¡No! 4chan todavía, no. año Bianca conoció a un chico por 4chan. Bueno. También. También. Conocer un pibe por 4chan. Mamita. Mamiña. Vos tienes que estar jugando con lo que vos dice. No puede ser. No puede ser. Y luego comenzaron una relación. El problema es que este chico vivía a un par de horas de distancia, pero Bianca se había obsesionado con él. En una ocasión se escapó para ir a verlo. Ahora este tipo de incidentes se repitió a lo largo de año y medio. Así que para finales de 2018, Kim, que ya estaba desesperada, decide que lo mejor es internar a Bianca en un centro terapéutico. Esto sería durante un par de meses, y para febrero del 2019 Bianca regresa a casa. Todo va bien. Bianca está contenta y Kim por fin siente que su vida es normal. Ahora, en primavera de ese año, Bianca conoce a un chico llamado Brandon por Instagram. ¡Brandon! Era un chico de 21 años que vivía en Cícero, a unos 50 minutos de Utica. Brandon y Bianca tenían algunas cosas en común, así que comienzan una amistad. Al principio todo era por redes sociales, pero en los siguientes meses Brandon comenzó a verse con Bianca. Bueno, Brandon. Incluso asistió a su fiesta de graduación. Quienes conocían a Brandon decían lo mismo, que era un chico extraño y tímido. Nunca termina bien eso. En un punto Brandon le confesó a Bianca que le gustaba y que quería que fuera su novia. Solo que Bianca, que ahora estaba recién graduada, le dijo que quería enfocarse en la universidad, así que solo quería ser su amiga. Está bien, Bianca, está bien. El problema es que Brandon no aceptó esto. Verán, para él Bianca no era una amiga, sino su propiedad. En las No me puto jodas. ¡No me puto jodas! siguientes semanas comenzó a referirse a sí mismo como su novio. Esto era una señal de alerta que muchos ignoraron, y nadie imaginaba lo que ocurriría después. Como debe ser. ¿Qué? Para verano de este mismo año las cosas se fueron calmando. Brandon y Bianca tuvieron un par de pláticas donde dejaron las cosas claras. Brandon aceptó que Bianca no estaba interesada en él, o por lo menos es lo que le hacía creer a ella. En julio de este año, Bianca queda de verse con un chico llamado Alex en un concierto que se haría en Queens, que estaba a unas 4 horas de distancia. Ahora, Brandon se ofreció a llevarla, aún sabiendo que vería a este chico llamado Alex. No parecía molestarle, así que el 13 de julio ambos salen en la camioneta de Brandon. No puede ser. Qué mal. Cuando llegan al sitio encuentran a Alex, y luego comienza el concierto. Durante todo parece normal, hasta que Bianca y Alex se toman de la mano y luego se dan un beso. Brandon no dijo nada, pero Bianca nota su cambio de humor. Estaba callado y frío con ella. Poco después el concierto termina. Bianca se sube al asiento de atrás de la camioneta de Brandon, mientras él pone la dirección de regreso en su teléfono. En el camino Bianca toma el teléfono, abre Discord y le cuenta a sus amigos. Is he still being shy or talkative? Shy, but he smile. Small, haha. We have my friend. Lo bien que la pasó con Alex. Luego dice que Brandon se molestó con ella, pero piensa que no tiene por qué preocuparse. Se lo cuquearon. Es En su cara. decir, apenas unos días atrás habían dejado las cosas claras. Minutos Lo hicieron cucardo en su cara. después se queda dormida, y eso nos lleva de regreso al 14 de julio. En esta fecha, a las 7 de la mañana, Kim y su hermana Olivia escuchan un golpe en la puerta. Del otro lado estaban los oficiales, y cuando pasan a la casa comienzan a preguntarle por Bianca. Ahora, Kim no entendía qué pasaba, pero uno de los oficiales le dice que hace unos minutos habían recibido una llamada de Brandon, donde decía algo inquietante. Pero mientras explican esto, Olivia comienza a gritar, y sale corriendo para mostrarle su teléfono. Y cuando todos ven lo que hay, no pueden creerlo. Ahora, resulta que cuando Bianca se durmió, Brandon comenzó a documentar su viaje de regreso, tomando algunas fotos y publicándolas en Instagram. Por ejemplo, lo último que hizo esa noche fue poner la frase de una canción que decía "Aquí viene el infierno, es redención". Luego cambió su biografía para poner su fecha de cumpleaños. No. Vaya Lucín. Puso la fecha donde se va a suicidar. ¡Qué hijo de puta! Y la fecha de esta noche.
Más adelante, cuando estaba a unos 10 minutos de la casa de Bianca, se desvió para detenerse en un camino aislado. Aquí apagó el motor, se bajó y abrió la puerta para despertar a Bianca. Brandon empezó a gritarle y a confrontarla. Le reclamaba por lo que pasó con Alex en el concierto. Ahora Bianca le dijo que ese no era asunto suyo, ya que lo habían hablado y que él mismo había aceptado que solo serían amigos. Pero Brandon perdió el control, así que tomó un cuchillo y se fue contra ella. Minutos después, Brandon tomó su teléfono y comenzó a tomar fotos de Bianca. Una de estas la envió al servidor que Bianca compartía con sus amigos. Luego llamó a su abuela. Hey Grandma, it's Brandon. I hope I would be able to reach you, but I guess I'm not able to, so I know this is going to come as kind of a surprise, at least to you it isn't to me, but I killed someone today. I killed my girlfriend. Well, she's... ¡Mi novia! ¡Mi novia! ¡Mi novia! ¡Se supone que me ha engañado! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Alucinó! ¡Su puta alucina, mi novia! ¡Que me engañó! ¡Aluciné! No lo puedo creer, amigo. supposed to be my girlfriend, but she cheated on me, and I just... Inmediatamente después de esto llamó al 911. Confesó lo que acababa de hacer y dio su ubicación. Cuando colgó se fue hacia Bianca y la arrastró para ocultarla debajo de una lona. Aquí se tomó más fotos de él al lado de ella. Durante la noche tomó fotos para documentar todo. Estas se hicieron virales en minutos, y una de estas fotos fue la razón por la cual Olivia había gritado. Ahora, mientras esto pasaba, Brandon hizo una fogata para deshacerse de su computadora. Pero más tarde, cuando la policía llegó, intentó desvivirse con su cuchillo, solo que no pudo hacerlo. Luego del incidente fue llevado a un hospital donde tardó en recuperarse, pero una vez que lo hizo fue arrestado. Brandon se declaró inocente, dijo que había tenido una laguna mental y que ni siquiera supo qué había pasado, pero nadie le creyó. En los siguientes días los investigadores descubrieron que había planeado todo cuidadosamente. En su teléfono había una lista de pasos a seguir, y en su computadora el historial de búsqueda, el cual reveló que Brandon preguntaba cómo debía ser el crimen sin ser atrapado. Pero de todo esto, la pieza de evidencia más aterradora fue lo que Brandon hizo momentos antes de todo. Verán, cuando estacionó el vehículo mientras Bianca dormía, puso su teléfono en el tablero del auto, grabando el ángulo exacto donde ocurrió el ataque. En 2021, Brandon recibió su sentencia, solo que las autoridades enviaron aquel video a varios noticieros. Así que cuando la familia de Bianca se enteró de esto, decidieron demandar a la oficina fiscal por difundir aquel video. Y luego de esto fue eliminado del disco duro de las autoridades. Pero eso no descarta las otras copias que se enviaron, y que se dice siguen guardadas en los archivos de noticieros. Es un Lost Media que esperemos jamás salga a la luz. Hasta ahora hemos visto piezas oscuras, pero es momento de explorar el Lost Media más oscuro de este video. ¿Y este no era el más oscuro? El 12 de julio del 2014, una chica de 18 años llamada Brooke Slocum publicó un anuncio en Craigslist. Solo pedía algo de dinero en efectivo. Ahora, el anuncio pasó días sin respuesta, pero el 12 de julio a eso de las 10:08 p.m. Brooke recibió un correo electrónico. Es enviado por un hombre que se hace llamar Mike Hart. Era una respuesta a otros anuncios que Brooke Michael Duro. había publicado en esos mismos días. Verán, Brooke ofrecía encuentros íntimos a cambio de dinero, pero no era su decisión. De acuerdo con sus amigos, Brooke era presionada a hacerlo por su novio Charles Opener de 25 años. Charles siempre la acompañaba a estos encuentros, pero ocurriría algo que no esperaban. Verán, en el último correo que llegó a las 10:59 p.m., Mike le propone a Brooke reunirse esa misma noche. Brooke, que estaba desesperada por dinero, acepta, así que sale junto con Charles al parque Chinardo, ¿no? Jason, en Wyoming, Michigan. Vaya A la medianoche, Vaya chino. la pareja llega. Mike aparece minutos después. Ahora, para Charles y Brooke este sería un encuentro más, hasta que algo cambia. Mike toma a Brooke, la ata y la mete a empujones a su auto. Ahora Charles intentaba ayudar, pero Mike se va encima de él. Segundos después, Charles queda en el suelo, sin vida. Mike arrastra el cuerpo cerca del bosque y lo oculta para asegurarse que nadie lo encuentre. Poco después sube al auto y se lleva a Brooke.
Pasan unos días sin saber nada, hasta que alguien reporta el auto abandonado. Aquí es cuando la policía comienza a investigar. Ahora, lo primero que hacen es ir con los padres de Charles, pero estos no saben nada. En su trabajo, sus compañeros tampoco pudieron dar alguna pista. Días después regresan a la zona del parque, y el 16 de julio la policía encuentra un cuerpo sin cabeza entre los arbustos. Más tarde confirmaron que era Charles, pero no se imaginaban lo que estaban por descubrir. En las siguientes horas la policía descubre que Charles tenía una relación con Brooke, pero ella también había desaparecido. Aquí es cuando las autoridades obtienen una orden para registrar su departamento. Cuando llegan comienzan a buscar en su computadora. En ella descubren los correos y mensajes de Mike Hart. Con esa pista contactan a la unidad de delitos cibernéticos y comienza una investigación. La unidad no tarda en conectar la dirección de correo con el perfil de Facebook de un hombre, solo que este no se llamaba Mike, Vaya barbón, ¿no? sino Brady Ostrike. Cuando ya tienen identificado a Brady y su domicilio, los agentes vigilan la casa mientras esperan una orden de registro. Alrededor de las 9 p.m. el 17 de julio, Brady sube a su auto y se va de casa. Momentos después es detenido por un oficial, pero antes de que el oficial llegue para hablar con él, Brady se escapa. Esto desata una persecución a alta ¿Hizo la huida Chad? velocidad. ¿Hizo la huida Chad? La persecución termina cuando Brady pierde el control y termina por estrellarse contra una barrera. Cuando los oficiales se acercan para arrestarlo, Brady toma un arma y luego se desvive. La policía registra el auto y aquí descubren lo que hay en la cajuela. En el interior encuentran a Brooke de 18 años, que además tenía un embarazo de 8 meses. Pero lo más aterrador vendría después. Ahora, cuando registran la casa de Ostrike, descubren más de 400 evidencias. Había cuerdas, cuchillos, espadas, una jaula y hasta un sótano transformado en una habitación aterradora. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fueron todas las cámaras que Brady tenía. Verán, Brady había instalado cámaras y se grabó preparando el sótano donde mantuvo a Brooke durante 5 días. Ahora, existe un video que muestra todo lo que Brady le hizo a Brooke. Lo más terrible es que mientras la policía reunía pruebas y esperaba la orden para entrar a la casa, Brooke seguía atrapada ahí adentro. Así que, en otras palabras, fue muy tarde. Durante esos 5 días, Brooke estuvo encadenada en ese sótano. Lo que ocurrió ahí quedó grabado, y la policía decidió que nadie debía verlo. Lo que comenzó como una simple solicitud de dinero terminó en una historia inquietante. Todo causado por un hombre perturbado. No me puedo creer, amigo. ¿Qué carajo? Y de nuevo, gracias a Pletacar por apoyar este video. Recuerden ir al link. Qué puta barbaridad, amigo. Qué barbaridad.